Cuando entren, cerrar los micrófonos, por favor. Gracias. Ok, vamos a continuar. Los que van entrando, le voy dando entrada. Ok. Ya ustedes saben entonces que toda la energía microscópica se llama energía interna. Mire, esa energía interna puede ser la vibración, el giro y la torsión que ocurre a nivel molecular. Eso es energía interna. La energía interna es microscópica. Okay. Thomas Young, fue el que puso ese término energía en el 1852. Luego el señor Kelvin, Lord Kelvin, introdujo el uso en termodinámica de la energía, de la energía. Ese concepto de energía interna y su símbolo, que es U mayúscula, aparecieron por primera vez en los trabajos de Clausius y Rankine en la segunda mitad del siglo XIX. El siglo XIX es 1800 tanto. ¿Ok? Que con el tiempo se sustituyó con el término trabajo interior, trabajo interno y energía intrínseca. Eso fue lo que se usaba en esa época. Por eso cambió. ¿Okay? La energía macroscópica, o sea, la grande de un sistema, está relacionado con el movimiento y la influencia de algunos factores externos como la gravedad, el magnetismo, la electricidad, la tensión superficial. Eso es macroscópico. Cuando la masa se mueve entera, es macroscópica. Y cuando la masa se mueve molecularmente interna, es microscópica. Existen las dos simultáneamente. Pero la mayoría de la masa que nosotros conocemos, la mayoría de los sistemas, la masa no se mueve, o se mueve, o lo que entra igual a lo que sale. Entra a la misma velocidad que la que sale, por lo tanto no hay una diferencia de velocidad, no existe. Y normalmente son equipos pequeños con muy poca diferencia de energía potencial. Finalmente lo que cambia es la energía interna. ¿Ok? La energía que posee un sistema como resultado de movimiento en relación con cierto marco de referencia es energía cinética. Entonces la energía cinética tiene que ver con la velocidad y con la masa. Porque mientras más grande la masa, más energía lleva a una misma velocidad. Entonces, cuando toda la parte de un sistema se mueve a la misma velocidad, esa energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Usted ahí no lo ve tan claro, pero si usted dice aquí que la energía interna, la energía cinética es igual a un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Es lo mismo que la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. ¿Ok? Esa energía cinética. Y si usted la quiere por unidad de masa, aquí está energía cinética de la masa entera, y aquí energía por unidad de masa. Usted divide esto entre la masa, se va la masa y queda un medio de la velocidad al cuadrado. Esa es la energía, vamos a decir, específica. Energía cinética específica, o sea, por unidad de masa. Esa es la energía cinética total, que muchas veces puede ser diferente. B, la velocidad del sistema con respecto a algún marco de referencia, porque recuerden que si hay velocidad, la velocidad es relativa.
Si dos cuerpos se mueven a 5 kilómetros por segundo, metros por segundo, en direcciones contrarias, entre ellos van a una velocidad de 10 metros por segundo. Pero si van a la velocidad, nos están moviendo entre ellos. Por eso hay que tener un marco de referencia. ¿Ok? Siempre hay que tener una referencia porque usted puede marcar un vector y la energía y la velocidad es un vector. Luego, la energía cinética de un cuerpo sólido que gira, se determina mediante la misma ecuación, pero esa es un medio de I por W al cuadrado, que es la energía, es el momento de torsión por la velocidad angular. El momento de torsión es una fuerza, es como si fuera la masa. Un cuerpo que gira tiene un medio de momento de torsión por la velocidad angular. Esa velocidad angular son revoluciones por minuto, por ejemplo. Y este es el torque, que es la fuerza por la distancia angular, o sea, por el radio. Esa energía cinética de un cuerpo sólido que gira como un eje. Y esta energía cinética de un cuerpo que se mueve una distancia y recorre una distancia. Esto gira sobre su propio eje, pero este se mueve, este gira sobre su propio eje. Entonces, la energía que posee un sistema como resultado del incremento de la altura se llama energía potencial. Y esa energía potencial tiene que ver con la fuerza de la gravedad, que es la fuerza con que lo atrae. ¿Y a qué igual esa energía potencial? Bueno, la masa, por la gravedad, por la altura. Mientras más alto, más energía potencial tiene. Entonces, la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad es la misma. Por lo tanto, la masa y la altura, mientras más masa y más altura, más energía potencial hay para una misma fuerza de la gravedad. También se pone la fuerza de la gravedad como variable porque, aunque nosotros entendemos la fuerza gravitacional es constante, pero varía la atracción entre dos cuerpos con la distancia. Por eso, si usted tiene un cuerpo, su energía potencial, normalmente usamos la misma velocidad de aceleración, porque la gravedad, por ejemplo, a 100 kilómetros para arriba, en vez de 9.8, es 9.76. O sea que a 100 kilómetros más arriba es muy poco lo que varía la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, la energía potencial es masa por gravedad por altura, la energía potencial total de una masa, y su energía potencial específica o por unidad de masa es la gravedad por altura. Donde G, la aceleración de la gravedad, Z es la altura del centro de gravedad del sistema con respecto a algún nivel de referencia. Recuérdense que eso es una posición, y la posición es un vector. Y como es un vector, necesita un punto de referencia. Es una altura. ¿Ok? Y la altura es con relación a un punto, a un sistema de coordenadas que usted tiene que definir. Entonces, vamos a decir, ya hemos visto energía cinética y energía potencial y energía interna. ¿Ok? Ahora bien, hay otros efectos de la energía, que digo efectos magnéticos, eléctricos, tensión superficial, que son significativos solo en algunos casos especiales y por lo tanto casi siempre se ignoran. Por ejemplo, la tensión superficial es una energía muy poca comparada con la energía cinética que lleva un fluido. El campo magnético es tan pequeño comparado con la energía potencial o con la cinética. O es un campo eléctrico, un campo eléctrico que se forma un efecto gravitacional por alrededor, una tensión que provoca la energía eléctrica o un cable, ese es muy poquito comparado con los demás. Por lo tanto, si no tomamos en cuenta ni la eléctrica, ni la magnética, ni la tensión superficial, entonces la energía total viene siendo energía interna más cinética más potencial. La energía interna es U, la cinética masa por velocidad cuadrada entre 2 y la potencial que es masa por gravedad por altura. Ahora, si la queremos por unidad de masa, o sea, intensiva, o sea, específica, tenemos energía interna, energía cinética y energía potencial, que sería igual a esto, con su fórmula. ¿Ok?
Por lo tanto, la mayor parte de los sistemas cerrados, oigan bien, permanecen estacionarios. Oigan bien, o sea, que la velocidad que no cambia con el tiempo. La velocidad que entra igual a la velocidad que sale. Por lo tanto, no experimenta cambio de energía cinética ni potencial. Si el sistema es estacionario, no hay cambio de energía eléctrica, ni cambio de energía potencial ni cinética. Los sistemas cerrados, cuya velocidad y altura del centro de gravedad permanece constante durante un proceso, se denominan sistemas estacionarios. ¿Por qué? Porque la energía cinética no cambia y la potencial tampoco. Por lo tanto, el cambio de energía total de un sistema va a ser igual a su cambio de energía interna. Por eso es que nosotros en termodinámica lo que nos interesa son los cambios de energía interna de un fluido de trabajo. Por eso construimos las propiedades termodinámicas de los fluidos o de las materias para determinar su cambio de energía interna. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar como termodinámica. ¿Ok? En este libro se supone que un sistema cerrado será estacionario a menos que se le diga lo contrario. Y si está estacionario, no hay cambio de energía potencial, ni hay cambio de energía interna, de energía cinética. ¿Ok? Entonces, los volúmenes de control, en general, están relacionados con flujo de un fluido durante largos periodos. O sea, también estacionario. Está relacionado, y además es conveniente expresar en forma de tasa de flujo. Cuando usted tiene un flujo por mucho tiempo, entonces hacerlo por unidad de tiempo. Cuando es mucho tiempo, usted lo coge por unidad de tiempo y ya es estacionario. Esto se consigue cuando usted incorpora el flujo másico, que es un punto, o sea, un punto. Vamos a leerle de nuevo esto porque tenemos que entenderlo muy bien. Esto que tenemos acá son totales. Y estas son por unidad de masa. ¿Ok? Pero a veces necesitamos eso por unidad de tiempo, porque el proceso, el volumen de control está relacionado con un flujo en un fluido durante largos periodos. Por lo tanto, es conveniente expresarlo en forma de tasa del flujo de energía asociado con un fluido. Y esa tasa es por unidad de tiempo. Si usted sabe que tiene las 24 horas que fluye un líquido por un tubo, un gasoducto, por ejemplo, a usted no le interesa cuánto pasa en 24 horas. Usted necesita el flujo y ese flujo es tanto galones por minuto, por ejemplo, o por segundo, tanto metros cúbicos por segundo. Entonces, eso por segundo es una tasa, una de tiempo. Por eso, si usted no tiene un lote, sino que fluye, por ejemplo, si es un lote, usted tiene un tanque, bueno, pues tanque es la masa total. Pero si usted lo que tiene es una manguera tirando un chorro, ese chorro son tantos galones por minuto. Bueno, cuando es por minuto, llevo un punto arriba, la M, para indicar que es por unidad de tiempo y se llama flujo, que es una tasa. Cierre su micrófono, por favor, cierre su micrófono. Muy serio. Cierra Mariana y cierra su micrófono, por favor. No, Dios mío. Bueno, vamos a perdonar, que la gente se lo olvide. Entonces, ese flujo, un flujo másico, y se determina como M punto, un flujo másico. Esos flujos másicos son tantos galones por minuto, tantos kilogramos por minuto, tantas libras por minuto, cuando es un flujo. Pero cuando es un tanque, son tantas libras totales. ¿Ok? Que es la cantidad de masa que fluye en una sección transversal por unidad de tiempo. ¿Ok? Y también hay un flujo volumétrico, que es B punto, que es tantos metros cúbicos por unidad de tiempo, o tantos galones, o tantos litros. Ese era un volumen que fluye en una sección transversal por unidad de tiempo. Por lo tanto, para un flujo másico, el flujo másico es igual a la densidad por el volumen, por el flujo volumétrico. El flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Y ese flujo volumétrico es igual a la velocidad promedio por el área. Este es el área de la sección. Si es una manguera, por ejemplo, tiene velocidad por área, le da metros cúbicos. Esto es metro por segundo. Por metro cuadrado es la metro cúbico por segundo.
Y si usted multiplica por la densidad, te van a quedar los gramos por segundo. Vamos a ver la pizarrita para que no lo olviden. ¿Ok? Vamos a poner eso arriba. ¿Y dónde es que llevo la pizarrita? Acá. No. O sea, ¿dónde es que yo veo mi cosa? Acá. Si usted tiene un volumen, vamos a decir, una velocidad, que son con un flujo másico, y esa velocidad como volumétrico, vamos a decir, los metros cúbicos por segundo, usted multiplica esto por la densidad, vamos a decir, densidad por flujo volumétrico, y la densidad son los gramos por metro cúbico. Se va metro cúbico con metro cúbico y le queda gramos por segundo. O sea, un flujo o una tasa máxima, un flujo máximo. Gramos por segundo. Y eso es lo que vemos ahí. Dios mío, ¿dónde que yo voy a ver? Ah, caramba. Es que se me va donde yo tengo mi cosa abajo. Se me va. Yo estoy buscando el libro ahora. Yo estoy buscando el libro. Dios mío. Vamos a ver si yo lo busco aquí. Abajo, profesor. ¿Cómo es? No, es para yo bajar esto. No, esa es la pizarra que se me fue la pizarra. Igual, vamos a coger otra. Vamos a dejar de presentar. Está debajo. Ya, vamos a dejar de presentar. Vamos a volver aquí. Aprovecho, como están todos acá, hay muchos. Aquí hay 25, de este lado hay 24 y aquí hay uno. O sea, 5 por 5, 25 y aquí hay uno. Wow. De 26 están todos menos yo. O sea, si me quito yo de ahí son 25. Está bien, son bastantes. Le tengo que sacar la foto a todos. Vamos a sacar la foto acá. Ok, con eso yo tengo esos 24 y con esta yo tengo el otro que fue uno que apareció allá al final. Ok, muy bien. Tenemos aquí el libro, pero vamos a presentar de nuevo el día. Ok. Bien, ya tenemos entonces que el flujo másico es por unidad de tiempo. Por eso el flujo másico es densidad por el flujo volumétrico. Ok. Ahora bien, en todo este libro vamos a usar este símbolo para indicar tasa de cambio respecto al tiempo, con relación al tiempo. Entonces, para un flujo de energía que está asociado con un fluido que fluye a una tasa m punto, vea que hay un fluido. Este es el área de esta sección que pi d cuadrado sobre 4 va a un flujo másico, va a llevar esta energía, esta tasa de energía. Por lo tanto, el flujo de energía va a ser E punto, energía total, punto, va a ser el flujo másico por su energía interna, por su energía por unidad de masa. Recuerda que esa E pequeña es energía por unidad de masa. ¿Te recuerdas? Energía por unidad de masa, que fue lo primero que vimos aquí. Energía entre la masa total me da energía por unidad de masa. ¿Ok? Entonces yo voy a tener, yo no sé si Pascual estaba o no ahorita, que el flujo de energía va a ser igual al flujo másico por su energía por unidad de masa. Lo que es análogo también que la energía igual a masa a la masa total por la energía unidad de masa.
de la energía total. Aquí algunas consideraciones físicas para entender la energía interna, porque es muy importante la energía interna, porque todo va de energía interna. Entonces, la energía microscópica está relacionada con la estructura molecular, el grado de actividad de esa molécula. ¿Ok? Se puede considerar como la suma de la energía interna y cinética potencial, y potencial de la molécula como energía interna, la suma de energía cinética más potencial. Una molécula tiene traslación, un gas, por ejemplo, tiene rotación, tiene traslación de un eje, o sea, va cambiando de lugar, tiene movimiento del electrón alrededor del núcleo, tiene también una vibración molecular. También tiene un spin, porque los electrones van de 2 en 2, uno positivo y uno negativo, y genera un spin o un magnetismo. Y ese magnetismo es parte de la energía interna. Pero todo eso no lo vamos a considerar en detalle nosotros para que ustedes sepan nada más que una molécula o un átomo tiene su energía interna, es potencial y cinética, porque los electrones están girando, la molécula está girando, está trasladándose, por ejemplo, en un gas o en una agua, un líquido, un fluido, las moléculas se mueven, pero también giran, tienen campo magnético, tienen magnetismo, tienen giro, tienen vibración, tienen torsión, todo eso es interno. ¿Ok? Entonces, la porción de energía interna de un sistema que está relacionado con la energía cinética de las moléculas se llama energía sensible. ¿Ok? O energía cinética de las moléculas, eso es energía sensible. Porque de las moléculas. ¿Ok? Entonces, la velocidad promedio y el grado de libertad de las moléculas son proporcionales a la temperatura del gas. O sea, un gas en particular, porque también pasa en un líquido, si usted aumenta la temperatura, aumenta la velocidad promedio de las moléculas, o sea, aumenta su energía cinética, pero también aumenta su grado de actividad interna o molecular. Se aumenta la temperatura, por lo tanto, aumenta su energía interna. ¿Ok? Hay otro asunto también, que la energía interna también está relacionada con la fuerza de enlace de las moléculas de la sustancia. Para formarse un compuesto tiene que atraerse los elementos. Esa energía interna que está relacionada con la fuerza de enlace, o sea, con los enlaces químicos, es también energía interna. La fuerza que une las moléculas entre sí, ¿verdad? Son, como se esperaría, más intensas en los sólidos que los gases, claro. Por eso están sólidos. Entonces, los estados de agregación de la materia va a depender de la atracción entre las moléculas, entre los núcleos, entre las moléculas. Si las moléculas se atraen mucho, forma un líquido; si atraen más, forma un sólido; si se atraen muy poco, forma un gas. Y esos son los estados de agregación de la materia. Ya ustedes vieron que la otra le llamamos energía latente, a la que tiene que ver con la molécula. Como la energía, debido a la energía agregada a un sistema en fase gaseosa, se encuentra el más alto, pero la energía interna de fase sólida y líquido, eso es obvio. Pero la energía interna que está relacionada con la fase del sistema es la energía latente. ¿Por qué se llama energía latente? Porque va a depender de la temperatura. O sea, igual, cuando usted aumenta la temperatura, aumenta la distancia entre las moléculas y aumenta su vibración. Por ejemplo, energía latente porque no es interna, ya es de la masa. O sea, el proceso de cambio de fase puede ocurrir sin que se modifique la composición química de un sistema. Claro, casi pasa normalmente un cambio físico. Pero la mayor parte de los problemas reales caen dentro de esta categoría de energía latente. Por lo tanto, no hay que prestarle mucha atención a la fuerza de enlace entre las moléculas. ¿Ok? Por último, vamos a decir que un átomo en su núcleo tiene neutrones y protones, y por fuera están los electrones que están girando alrededor con una fuerza tremenda. Y hay un campo magnético entre los electrones y el núcleo porque tienen carga distinta. Entonces, la energía relacionada con ese enlace atómico se llama energía química. La energía que tienen los electrones girando alrededor del núcleo, o la energía que tiene el núcleo atrayendo a los electrones, se llama energía química o energía nuclear. Por ejemplo, durante una reacción química, en un proceso de combustión, por ejemplo, los enlaces químicos se desrompen y por eso es que libera energía. Las fuerzas nucleares son mucho mayores que las que están entre los electrones, porque dentro del núcleo hay mucha fuerza
mucha fuerza dentro del núcleo. Y esa se llama energía nuclear. ¿Ok? Usted ve la diferencia de tipo de energía. Entonces, los átomos pueden tener energía de momento dipolar eléctrico y magnético. Hay que entender eso. Porque los átomos pueden tener, o sea, las moléculas o los átomos pueden tener energía polar o no polar. Entonces, energía dipolar eléctrica quiere decir que forman un magnetismo, porque tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Ok? Perdón. O sea, la forma de energía no almacenada de un sistema son dinámicas de energía. Y sus interacciones, entonces se pueden reconocer cuando cruza la frontera del sistema y se representa energía de esta forma cuando se gana o se pierde durante un proceso. A ese proceso, las únicas dos formas de interacción de energía relacionadas con el sistema cerrado son transferencia de calor y el trabajo. Entonces, que al final, toda la energía interna se convierte en trabajo o calor. Entonces, una interpretación de energía corresponde a la transferencia de calor si su fuerza impulsora es una diferencia de temperatura. O sea, si la fuerza impulsora es una diferencia de temperatura, entonces una transferencia de calor. De lo contrario, sería trabajo, como se va a explicar en la siguiente sección. Nosotros vamos a ver formas de energía en forma de trabajo y energía en forma de calor. Y cómo se convierte de calor a trabajo. ¿Okay? En un sistema abierto, o sea, de volumen de control, si te cambia energía, también vía transferencia de masa. O sea, que puede entrar una masa fría y salir una masa caliente, como ocurre en un compresor, o en una tobera, o en una turbina, entra calor, entra vapor sobrecalentado y sale vapor saturado, o sea, más frío. El flujo másico lleva energía. Entonces, en sistemas abiertos, el flujo másico transfiere energía. En la vida diaria es común llamar calor a la forma de energía interna en forma de energía cinética de las moléculas y la energía latente de las moléculas, y se habla entonces acerca del calor de los cuerpos que los cuerpos contienen, que son energía cinética de las moléculas, la energía sensible y la energía latente. Y esos dos juntas, en termodinámica, para referirme a esa forma de energía, decimos energía térmica. Así no tenemos, vamos a ver, o sea, para evitar confusión, cuando vamos a transferencia de calor, hablamos de energía térmica. Ok, toda esa forma que nosotros vimos, energía nuclear, energía latente, o calor latente, o calor sensible, y los mismos en forma de energía, todo eso es energía térmica. Ok, energía térmica, en sentido general. Usted ve aquí, por ejemplo, energía cinética de las moléculas que se mueven dentro del agua, de una energía macroscópica. Es macroscópica porque usted ve que se mueve aquí el agua con esta turbina de una presa que viene aquí y mueve estas aspas y va a producir un giro aquí de una energía mecánica. Porque la energía cinética macroscópica es la forma organizada de la energía en el agua, que es mucho más útil que la cinética, que es la microscópica, que está muy desorganizada. Entonces, esta que está organizada es la energía cinética macroscópica. La microscópica no está organizada, por lo tanto es de mala calidad. Por eso es importante la macroscópica para sistemas. ¿Okay? Aquí hay un poco más sobre la energía nuclear, no vamos a entrar mucho detalle en eso, porque la energía nuclear se produce de isótopos inestables de elementos que tienen un alto peso molecular, como el uranio, aunque también es la energía que se libera del núcleo de dos formas, que por fisión y por fusión. Cuando es por fusión, es que se funde. Y cuando es por fisión, es que se rompe. O sea, usted la rompe o la funde. Entonces, la energía nuclear que nosotros conocemos es principalmente energía nuclear de fusión, de fisión, que se rompe. Pero cuando es que usted aumenta el calor
y la separa por calor que por fusión. Esa es la que se está investigando y se está logrando ya, porque no se utilizaba, porque la energía que se necesita para fundir los átomos de los materiales radiactivos es más alta que la energía que ellos daban, por lo tanto no era rentable. Pero ya se está conociendo procesos de fusión muy avanzados que todavía no están en los libros, obviamente. Y la energía nuclear, por eso antes las plantas nucleares tienen que ser muy grandes, porque eso es por fisión, pero cuando es por fusión puede haber plantas nucleares chiquititas. ¿Ok? Muy bien. No vamos a entrar en detalles sobre la energía nuclear. Aquí hay un ejemplo para un automóvil accionado por, como si tuviera un combustible nuclear. ¿Ok? Acá un combustible nuclear. La gente se queja primero que no puede entrar y después la veo que entró ahí. Ahora tenemos 27. Hay que sacar fotos porque hay alguien más. Ok. Muy bien, vamos a ver ese ejemplo para entender cómo se calcula la energía que se produce, que se consume en un vehículo, dependiendo de la fuente. En este caso, vamos a ver de energía nuclear. Dice, en promedio, un automóvil consume 5 litros de gasolina por día y la capacidad de su tanque es de 50 litros. O sea que tiene para 5 días. Por lo tanto, es necesario reabastecer el automóvil cada 10 días. Perdón, cada 10 días. Asimismo, la densidad de la gasolina varía de 0.68 a 0.78 kilogramos por litro. Su poder calórico inferior es aproximadamente 44.000 kilojoule por kilogramo. O sea, alrededor de 20.000 kilojoule por libra. Alrededor de 20.000. Siempre se usa una unidad, digamos, promediada. Todos los combustibles que estén alrededor de 20.000 BTU por libra. Si usted convierte BTU a kilojoule, se va a dar cuenta que no hay mucha diferencia. Es decir, que cuando se quema por completo 1 kilogramo de gasolina, libera 44.000 kilojoule de calor. Suponga que están resueltos todos los problemas relacionados con la radiactividad, de la energía nuclear, con la eliminación de los desechos producidos por los combustibles nucleares y que además el automóvil se va a utilizar como combustible el uranio 235. El uranio 235 es un isótopo del uranio 234, o sea que tiene un neutrón más. Si el carro viene equipado con 0.1 kilogramos de uranio, 0.1 kilogramos de uranio, determine si el automóvil va a necesitar ser reabastecido en condiciones de manejo promedio. O sea, lo que quiere decir, si ese 0.1 kilogramos de uranio, ¿por cuánto tiempo le va a durar? Ok, vamos a ver cuánta energía produciría. Ok, se tiene un automóvil que utilice combustible nuclear y es necesario determinar si alguna vez el automóvil va a necesitar ser reabastecido. Eso es lo que me preguntan. Primero, la gasolina es una sustancia no compresible, o sea, no se comprime y tiene densidad promedio de 0.75. Segundo, el combustible nuclear se convierte por completo en energía térmica. Hay que ver la energía nuclear de 0.1 kilo de uranio. Dice, la masa de gasolina del automóvil que el automóvil usa sería la masa de la gasolina por su densidad, son 5 litros por día por 0.75, me da 3.75 kilos por día. Observa que el poder calórico es de 44.000 kilojoule por kilo. Por lo tanto, voy a consumir 44.000 por 3.75, que me da 165.000 kilojoule por día si uso gasolina. ¿Ok? Ahora la fisión completa de 1 kilogramo, de 0.1 kilogramo de uranio, libera 6.75 por día a 10 kilojoule por kilogramo. Oiga bien, al multiplicar por 0.1 me queda 6.73 por día a 9. O sea, 6.730 millones de kilojoule de calor. Suficiente para satisfacer la demanda del automóvil. ¿Cuántos días va a consumir? Bueno,
como esta cantidad de energía entre el uso diario, que son 165.000, me da 40.790 días va a durar el automóvil con ese 0.1 kilo de uranio. Eso significa 112 años. Si se considera que un automóvil no dura más que 100 años, y yo no sé dónde dura 100 años, una reliquia era. Entonces, eso nunca va a haber que ponerle de nuevo el combustible, porque con 0.1 kilo de uranio ya se tiene energía para siempre. ¿Ok? Es un ejemplo nada más para nosotros ver la energía interna de el uranio, que es un combustible nuclear. Y esos son datos que nos lo dan. O sea, que es que la capacidad del uranio es de 5.23 por día kilogramo, kilojoule por kilogramo. A multiplicar por kilogramos tengo esto, kilojoule, a dividirlo entre todos los kilojoule que consumo por día. Entonces, claro, eso está muy simplificado. ¿Ok? Muy bien, son las 9:19. Nosotros, aunque hayamos comenzado a las 8, obviamente, vamos a terminar 8, 9:15, 9:15 a 10, pero no, perdón, 8:45, 9:30. O sea, estamos terminando en 10 minutos. ¿Ok? Muy bien, entonces, aquí luego vamos con la energía mecánica. Para entender la energía mecánica, vamos a explicarlo más despacio, porque tenemos que hacer ejercicio para entender la fórmula de energía mecánica. Recuérdense que cuando usted tiene una energía mecánica, por ejemplo, de un fluido, es el volumen por la distancia recorrida. ¿Ve? O su energía cinética más su energía potencial es la energía mecánica. La energía cinética más la energía potencial. Y la energía cinética va a tener dos componentes. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Porque como es por unidad de volumen, entonces el producto, peso por volumen, recuerden que presión por volumen es un trabajo. Y eso es equivalente a peso entre la densidad. Esto es presión por volumen específico, que es igual a la presión entre la densidad, que me va a dar Joule por kilogramo, que va a ser la energía por unidad de masa. Esa es la energía potencial. Tengo la energía cinética y aquí tenemos la potencial. La energía mecánica es la energía cinética más potencial. ¿Ok? Vamos a ver eso en la próxima. ¿Ok? Porque ahora vamos a dejarlo aquí para yo explicarle lo siguiente. Como tenemos 28 personas, vamos a tener que tomar otra foto. No hay problema, porque son 28 y hay 2 que no estaban ahorita para pasarle su asistencia, para ser justo. ¿Ok? Esos son la primera pantalla, la segunda pantalla, y estos son la primera pantalla. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir el viernes. Oigan bien, ustedes tienen una tarea que son hacer unos ejercicios del libro y hacer unos temas que están asignados por grupo para hacer un resumen y subirlo a la plataforma. Un resumen, ¿ok? De sus temas está en el libro. Y los ejercicios son del libro atrás. Si tienen alguna duda, ustedes me preguntan. Hay menos de un minuto, se va a cerrar y no vamos a volver. Así es que, para que no nos deje con la palabra en la boca, nos vemos el viernes si Dios quiere. ¿Ok? Así es que, cuídense. Fue un placer y me alegro que hayan venido tantos, de verdad. Tuvieron 28, creo que de 34. Así es que, o de 33. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Cuídense y pasen buenas noches. Igual, profe. Gracias. Igual. Adiós. Igual, profe. Igual, Bye, bye. profesor. Gracias.